El internet puede ser un arma de doble filo. Aquí puedes encontrar todo lo que buscas, e incluso que los más pequeños consigan el entretenimiento que nosotros suplíamos viendo la televisión. Esto que te digo abre varias ramas, como por ejemplo, encontrar cosas realmente buenas hasta encontrar cosas que incluso podrían dejar huella en un infante sin supervisión. Por eso aquí, a base de mi conocimiento de internet fusionado con casos y teorías recientes, he creado este iceberg. Los icebergs en mi canal constan de 3 niveles, desde lo más básico hasta lo más turbio, ya que no me apetece tener un video de 15 minutos contando cosas que ya conoces, aunque eso es inevitable en algunos casos. La mayoría de casos aquí dan para su propio video, así que si quieres que me explaye más sobre alguno en específico, me lo puedes dejar en la caja de comentarios. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a el iceberg de material infantil. Universo compartido de series de Nick. Disney y Cartoon Network tienen la particularidad de que varios de sus shows estrella se conocían entre sí, o mínimo habían referencias de unos en otros. Para Nick existe el Nickverse, o también llamado Schneiderverse, que entrelaza las series live action del canal, haciendo que todos transcurran en un mismo universo, ya sea como referencia o incluso como crossovers y spin-offs. Sin embargo, esta característica no fue explotada del todo por el canal, ya que había un casi nulo esfuerzo de unir las series entre sí, siendo las de Dan Schneider las que coexistían con mayor relación. Otra cosa curiosa es que los actores de dichos shows han aparecido en otros interpretando tanto sus personajes como otros personajes diferentes, cosa que no parece tener importancia, ya que Carly ha visto Drake y Josh en televisión y comentó su papel como Megan. Las conexiones son vagas y muy confusas, pero de que existe, existe. The News Review y el incidente del show M. Este es un conocido creepypasta que narra la historia de un niño de 9 años, fan de un programa que llamó Show M, para encubrir que este era el programa infantil de News Review. Esta historia cuenta que él, con su hermana y su mejor amiga, participaron de un concurso de este programa, el cual como premio tenía un viaje a Disney World. Ellos llenaban tarjetas con preguntas del show hasta ganarse la membresía del club de fans oficial del programa, que era su mayor ambición, la cual, según, lograron, aunque le faltaba ser miembros élite. El clímax de la historia llega cuando el autobús de este show visitaría la ciudad de los niños para entregar membresías. El autobús llegó, pero él y su hermana, por algunos contratiempos, no pudieron asistir en hora, pero su mejor amiga sí. Al llegar, se encontraron con la escena de padres desesperados, incluyendo a la mamá de su amiga, ya que permitieron que los animales se lleven a los niños sin supervisión para grabar un extracto de un episodio y jamás regresaron. Al día siguiente, el personal del show aseguró que ellos jamás tuvieron comunicación directa con niños y nunca hubo un club de fans, por lo que ese autobús era completamente falso. Y meses más tarde a la casa de su amiga llegó un sobre con esta foto y una acreditación como miembro élite para la niña que jamás apareció. No hay manera de confirmar esta historia. El programa en cuestión sí existe, pero no hay ningún registro de ningún incidente de tal magnitud, por lo que ahora solo se lee como un creepypasta. Estás viendo esto en reversa. Las sombrías aventuras de Billy y Mandy fue un cartoon emitido desde 2003 hasta 2007 por Cartoon Network. En este se muestran las aventuras de Billy y Mandy junto a Puro Hueso, quien está obligado a seguirlos porque perdió una apuesta. En los créditos finales de la serie se escuchan unos balbuceos raros que, al ser invertidos en inglés, indican las siguientes palabras. No, ese es el final, lo estás viendo al revés. Un detalle bastante curioso. Cartoon Network se metió a Nickelodeon. En años más simples, los rivales del entretenimiento infantil de la TV por cable eran Cartoon Network y Nickelodeon. Ambas cadenas competían en animaciones para conseguir más audiencia. Las estrategias de marketing que estos usaban eran una indirecta muy directa de un canal al otro, pero la gota que llenó el vaso fue cuando Cartoon Network le bailó sabroso a Nick, promocionando su bloque estrella del momento en su propio canal. Y eso no es todo, la animación de la publicidad fue exclusiva, colocando un fondo naranja y a los personajes con prisa ya que no había mucho tiempo, culminando a los niños a que cambien de canal. ¿Cómo consiguieron esto? Sencillo, aprovechando una brecha de las compañías de cable, la cual permite colocar anuncios pagos en canales locales. Y fue así como Cartoon Network troleó a Nick en su propia casa y sin que nadie pudiera hacer algo al respecto. Hurry up! We're not even supposed to be on this channel! Cartoon Network is. Oh, hey, pretty mama. Johnny! Fridays at 7, over on Cartoon Network. You might like to switch over there now. Somebody's coming! We'll see you over there. Hey! Oh dear! Supongo que se acabó.
Más de 2 años de que se estrenó Avengers Endgame, los fans alrededor del mundo vieron la película tantas veces como les fue posible, memorando las líneas claves de esta. Al llegar la versión casera a Latinoamérica, muchos se extrañaron, incluyéndome, que al final de la cinta, cuando Tony elimina a Thanos, muchos juraban que este último decía "supongo que se acabó", mientras se sentaba a esperar su destino. Resulta que el personaje jamás dijo eso y esta línea salió de un meme que se hizo viral en poco tiempo, grabando en nuestras cabezas la idea de que esto sucedió realmente. Esto no es más que otro caso de efecto Mandela, un fenómeno mental que hace que muchas personas crean que algo pasó de una manera, incluso con recuerdos inexistentes, cuando no está más lejos de la realidad, ya que Thanos no dijo nada, solo hay un incómodo silencio esperando a que diga la famosa frase que nunca llega. Video Brinquedo. Video Brinquedo es una compañía de animación brasileña la cual se encarga de hacer remakes a películas poco conocidas de animación norteamericana. Con 19 obras maestras para nada incómodas a la vista, esta compañía tenía su sede en Sao Paulo y fue injustamente catalogada como la peor animadora de la historia. O sea, miren eso, es arte en su máximo esplendor. Lo que sucede es que los críticos no lo saben apreciar. Brinquedo ha mejorado películas como Ratatouille, Cars y B-Movie. Lamentablemente fue cerrada y declarada en bancarrota, lo que es una pena, ya que me hubiera gustado saber más de sus proyectos. Algunos se filtraron como la mejora de Coco y Luca, pero bueno, si quebraron, ¿qué publicidad me van a pagar? Video Brinquedo, como todos saben, es una compañía nefasta, aprovechándose de tirones de productos conocidos que luego los padres sin saber comprarían. Su animación es más que pésima y realmente me pregunto cómo hicieron para empeorar Cars. Lo único cierto es que ya no existe. Esobrad, animaciones árabes. Las animaciones que acompañan al meme de Esobrad provienen de un show de televisión egipcio, el cual no encontré el nombre, pero saltó a la fama gracias al video llamado no me sale, cantado por Sheriff McCawie, que utilizó el personaje llamado Rush para el video. Gracias a su enorme parecido con Brad, lo utilizaron como el meme. Como dato curioso, el creador de estas animaciones, Ashrad Awad, falleció este año 2021. Hot Spells, episodio de Pato Darkwing cancelado. Hot Spells es el episodio número 8 de la temporada 3 del Pato Darkwing de Disney. Se emitió el día de Halloween en 1992 y tras fuertes críticas fue baneado del aire y eliminado de las versiones caseras por toda la alusión al satanismo que contenía. Actualmente puedes verlo sin problema en inglés y con una mala calidad de audio y video. Screamer en video de la gallina turuleca. Este video fue subido en 2008 por el usuario Damien Player X y consistía en lo siguiente. Un anunciador presentaba el acto de la gallina turuleca. El video empezaba con normalidad como otro video más para niños, hasta que en algún momento saltaba el conocido Screamer del exorcista abruptamente. Actualmente el video fue borrado, seguramente por exceso de reportes, pero tuvo un gran tiempo de fama. Hay un remake en YouTube, pero según leí en los comentarios de este, es algo diferente al original que se encuentra perdido. Alicia va en el coche. Alicia va en el coche es un cántico infantil de origen chileno. No se sabe su antigüedad, ya que pasó de generación tras generación. Se estableció en la cultura popular cuando el grupo Mazapán lo interpretó. Sin embargo, esta no es la versión original de la canción, ya que en esta versión se denota la historia de una niña a la que su tía arregla para ir a ver a su papá sin más. Una versión más amigable sin duda alguna, ya que la parte que omitieron narra que Alicia enfermó y falleció. Iba a ver directo a su papá, que era un capitán también fallecido. Es por eso que se la consiente con artículos de cristal para remarcar la pureza de la niña, y gracias al rango que poseía su papá, su entierro es acompañado y conmemorado por oficial, terminando la canción con que un pájaro se posa sobre la lápida de una fallecida Alicia. YouTube Kids. ¿No les parece algo extraño que adultos vestidos como niños, que se comportan como niños, que expresan violencia para niños, hayan sido un boom en YouTube? No, lo cierto es que el chavo no tiene nada de malo, ¿o sí? Lo veremos más adelante, chavito. De momento, hablaremos de lo que es YouTube Kids, la sección para niños de YouTube, repleta de videos bizarros y estupidización. ¿Pero existe esa palabra? Todo esto empaquetado en un solo rincón de YouTube. Verás, aquí encontrarás adultos vestidos como superhéroes haciendo cosas completamente bizarras. Cosas que un niño, que de hecho es su público objetivo, puede ver sin problemas, como Ensayo Spider-Man contra un doctor, en donde le hacen una incisión a Spider-Man para sacarle cosas de dentro. esto, Que no quiero saber lo que es, Ensayo Spider-Man pelean contra la policía, porque todos sabemos que Spider-Man hace eso y junto a Elsa. Bueno, elegí los menos raros, pero los videos animados son otro nivel, como esto, se acabó. Lo peor es que ese tipo tiene 1 millón de suscriptores. Yo también quiero la palomita de verificado en mi canal, así que voy a ver cómo le hace. Creo que siempre no. Todo este contenido bizarro es fácilmente encontrable para niños en YouTube. Last Horizons, episodio de Tailspin bañado.
Episodio número 32 de la serie Aventureros del Aire, que vio la luz por primera vez el 1 de diciembre de 1990 y rápidamente sacado de la grilla debido a las quejas de satirización de la Segunda Guerra Mundial, además de estar plagado de estereotipos. Antes de ser incluido en los DVDs, rara vez era emitido por Toon Disney, siendo la última vez en 2002. Actualmente puedes encontrar el episodio sin problemas, incluso doblado al español latino. Símbolos nazis en el Chavo. Ya todos conocemos al Chavo del 8, así que vayamos al grano. En el episodio número 12 de la serie, que tiene la temática de que los chicos quieren practicar fútbol americano pero no hay lugar en la vecindad, así que deben ir al terreno. Entre los grafitis que allí hay, se puede ver varias veces la svástica nazi de fondo, algo que ni siquiera es nombrado en el episodio, como curiosidad. Sin embargo, hay una teoría que indica que esto es solo el principio, ya que se suele comparar la historia de vida del Chavo con la del mismísimo Führer. Aún así, más allá de esto no hubo y seguramente no habrá evidencia sólida de que Chespirito hiciera realmente estos paralelismos intencionalmente. ¿Qué haces, Popis? Comercial de UNICEF donde bombardean a los pitufos. La UNICEF es una agencia que provee ayuda humanitaria a los más carenciados a nivel mundial, dando conciencia a través de comerciales, entre otras cosas. Un comercial emitido en Bélgica buscaba implantar a los televidentes que la guerra afecta a los niños más que nada y se estrenó en 2005. Dicho, enfocaba la idea de los pitufos donde todos se encontraban alegremente cantando, hasta que de repente un avión comienza a dejar caer explosivos sobre toda la aldea y todos se tornan gritos de dolor para cortar el mensaje de UNICEF con un bebé llorando de fondo. Un material tan crudo y choqueante que tuvo que ser eliminado de la grilla hasta después del horario de protección al menor. En caricaturas. En otros tiempos, hablo más o menos de la época de los 40, donde en su mayoría abundaban mensajes guerrilleros y restos de la guerra, las caricaturas estaban cargadas de burlas y sátiras hacia las minorías. Todo esto fue cambiando con el tiempo hasta llegar a la actualidad. La Niña María. Bueno, esto no es una canción en sí, más bien un versillo que narra lo siguiente. Este pequeño juego, según un usuario de internet, se juega de la siguiente manera, con todos los niños de rodillas o sentados en círculo, mientras el que canta galopa alrededor de ellos. Al que le toque la última palabra es quien deberá pasar a galopar y cantar esta canción. Esto parece un juego inocente y acorde a la canción, pero recuerdo haber visto un video de YouTube hace años que aseguraba que el contexto de la letra hacía alusión a la explotación y a la explotación. Realmente dentro del juego no veo esto, pero si se lee la letra fuera de contexto, quizá tenga un tinte extraño a ojos de alguna que otra persona. Bootlegs. Un bootleg es una edición no autorizada de algo registrado con derechos de autor. A esto se le cambia la apariencia y algún que otro detalle. En el mundo, pero principalmente en Latinoamérica, los bootlegs abundan, desde ropa hasta juguetes, pasando por animaciones que son bastante incómodas para la vista. Y sí, la Gran Video Birinquedo es una gran productora de bootlegs. Canciones infantiles como método de tortura. En 2014, el Senado estadounidense reveló al público que una vieja técnica de la CIA para quebrar la voluntad de sus prisioneros era hacerlos oír canciones sin descanso, entre las que se encontraban Te quiero yo de Barney y el intro de Plaza Sésamo. A día de hoy, muchas de estas canciones se asocian al control de masas. Mensajes subliminales. Este tiene su propio iceberg que te dejaré por aquí, aunque es uno de mis primeros videos y está medio berreta, ¿no? Capaz que lo haga de nuevo. Bueno, desde que existe algo, los conspiracionistas aseguran que tiene algún mensaje subliminal, ya sea de índole sexual o control mental. El material más vulnerable que se conoce es de canciones infantiles que por lo general buscan normalizar a los espectadores conductas no aptas para su edad, satanismo y control mental, ya sea en imágenes o al reverso de la música. El caso de Drake Bell. Drake Bell es una de las figuras más reconocidas de Latinoamérica, sobre todo por su participación en la memeable serie Drake y Josh, además del incidente de la boda, claro. Este año su polémica explotó gracias a una denuncia que le fue propiciada. En 2017, Drake mantuvo conversaciones pasadas de tono con una chica que en ese entonces tenía 15 años, además de asegurar que Drake la Bell se declaró culpable solo de las conversaciones más no de los abusos. Él mismo personalmente aceptó la culpa y desaprobó su conducta, y fue condenado a 2 años de libertad condicional y fichado como delincuente. Caso Chris Savino. Chris Savino es el creador del popular Nicktoon The Loud House. Fue despedido en 2017 tras una acusación de agresión y amenazas a más de una docena de mujeres. También fue suspendido del sindicato de animación y obligado a tomar terapia. Estos casos, en especial de la casa productora Nickelodeon, son realmente tapados por la prensa y no se encuentra mucho sobre condenas ni amonestaciones que tengan, así que la información que hay es vaga. El caso de Dan Schneider.
Sí, ya sé, este se merece su propio video, pero vamos a repasarlo por aquí un poco, porque tiene que estar. El más complejo de todos, por lo que nos tomaremos solo lo importante. Dan Schneider fue el encargado de traer a Nick, sus series más reconocidas mundialmente. En estas series, se a las chicas, pero de una manera un tanto particular, sus pies. Tanto así que llegó a pedir fotos de pies a seguidoras de los shows. Desde 2014 hubo una revuelta gracias a acusaciones menores a famosos, encabezada la lista por Jeffrey Epstein. Justo en estos momentos, Dan fue despedido de Nick. Más adelante saldrían algunas otras cosas de su pasado que veremos en el nivel 3. Caso Skylar Page. En 2014, Emily Partridge, la creadora de Storyboard de Hora de Aventura, lanzó unos tweets muy indirectos que aseguraban que Skylar Page, creador y voz de Clarence, habría abusado de ella. Seguido de esto, toda una oleada de compañeros de trabajo de Page comenzaron a irse sobre él, asegurando que Page era una muy mala persona, y rápidamente fue despedido de Cartoon Network Studios. Page le pegó una mano de ET en la entrepierna a Emily Partridge, lo que fue la gota que rebalsó el vaso. Luego salieron más declaraciones que aseguraban que el creador de Clarence no estaba del todo en sus cabales. Lo último que se sabe de él con respecto al tema es que fue despedido y la voz de Clarence fue recasteada. Mickey Mouse en Vietnam. Durante la guerra de Vietnam, el animador Lee Savage y el diseñador gráfico Milton Glaser le dieron vida a uno de los cortos más polémicos de Disney, Mickey Mouse en Vietnam. En este, Mickey lucharía contra los Charlies en la guerra. Este corto fue mostrado en un festival de cine y se creyó perdido por muchos años, ya que por ser un producto con la imagen de Mickey, Disney se iría con él y lo destruiría, pero sin previo aviso fue subido por un anónimo en YouTube, donde puedes verlo cuando quieras. Cry Baby Lane. Cry Baby Lane fue una película de Nick estrenada en el año 2000 con temática de terror, siguiendo la línea del programa Le temes a la oscuridad, pero al momento de su estreno muchos padres se quejaron de que era muy terrorífica para ser vista por niños. Gracias a esto, Nick canceló la película que se consideraba perdida hasta en 2011, que se emitió en el bloque Tinic y volvería a emitirse en 2015. The Butcher. Nadie sabe a ciencia cierta qué es The Butcher, ni siquiera si se llamaba así o si existió, pero se trataría de un corto de Nick o Cartoon Network del principio del 2000, que usaría marionetas hechas con huesos reales de animales. Este caso se dio a conocer gracias al usuario de Reddit, Deaduser, quien después de describirlo, desde las mismas oficinas de Viacom, comenzaron a buscarlo pero sin éxito. El usuario describió que creía haberla visto en Nickelodeon o Cartoon Network en algún momento de 2001 o 2004, y que era completamente en blanco y negro con una atmósfera sombría, que las marionetas parecían de huesos reales y las mezclaban para crear algo llamado La Abominación. Actualmente, si existe, no ha salido a la luz. Chips y Rule 34 relacionada con niños. La regla 34 asegura que si existe algún contenido, tendrá su propia versión para adultos. Normalmente se usa con la animación, y un shippeo es el deseo de los fans porque una pareja se haga realidad. Bien, hasta aquí normal, ¿no? Cada quien sus gustos. La cosa se pone turbia cuando vemos shippeos mezclados con Rule 34 sobre caricaturas en las que niños son los protagonistas. Gravity Falls, The Loud House, Ben 10 y muchas más son víctimas de esto. No tengo nada que decir al respecto, es asqueroso y lo peor es que está al alcance de todos y es muy fácil de encontrar incluso para los niños. The Modifiers para adultos. The Modifiers era un proyecto presentado por Chris Riccardi y Lane Naylor para Nick, proyecto que fue rechazado. Contaba la historia del agente Xero y su acompañante que trataban de frustrar los planes del villano Baron Bane. Aunque la serie fue rechazada, el corto sí fue emitido por Nick. Una versión para adultos muy explícita de la animación puede encontrarse fácilmente casi sin necesidad de cambiar los términos de búsqueda. Parodia para adultos de My Life as a Teenage Robot pueden ser canon en la serie. Hay una famosa parodia animada ejerciendo la regla 34 de esta serie. La sorpresa es que Viacom, la empresa responsable del copyright de Nick, comenzó a demandar por derechos de autor las copias distribuidas por el internet, haciendo que las personas consideren como canon las escenas que están descritas en esta. Material para adultos en Disney Channel. En 2007, en plena transmisión de Manny en la obra, la señal de Disney se interrumpió para enseñar una película para adultos en el mismo canal, cosa que dejó estupefacto al padre de Nueva Jersey que lo denunció. Finalmente se concluyó que fue una interrupción de la transmisión local y no hubo un error de Disney, tampoco se dieron más datos al respecto. Las víctimas de Dan Schneider. Como ya dije en el nivel 2, Schneider a sus actrices y actores con total impunidad. Ahora veamos algunas de sus víctimas. Ariana Grande era la más recurrente en lo que hacían Schneider y su fetiche de pies. Amanda Bynes, una actriz que tuvo toda su gloria gracias a Schneider, pero de un momento a otro cayó en una vida de adicciones. Ella hizo público que Dan la ultrajó mediante Twitter, aunque luego se quedó completamente callada. Jamie Lynn Spears. Ella nunca ha dicho nada, pero se dice que su hija es un producto de un abuso de Schneider por su parecido y el haberse embarazado durante la serie. Alexa Nicholas. Ella dice que Dan la echó de la serie porque no quiso hacer cosas sugerentes con sus pies, pero cubrieron esto con que tenía una rivalidad con la actriz protagonista Jamie Lynn.
Miranda Cosgrove. Se dice que Miranda lo acusó de abuso e inició un juicio contra Dan, pero sus abogados le aconsejaron desistir ya que era una guerra perdida contra el equipo de abogados de Nick. Actualmente volvió a la nueva temporada de iCarly en la que Snyder no está involucrado. Janet McCarthy. McCarthy subió un Vine desalineada diciendo la siguiente frase: "Mira lo que me has hecho", dirigida directamente a Dan Schneider. Ella no volvió ni piensa volver a la nueva temporada de iCarly. Actualmente Nick lo vetó por completo de sus producciones, por lo que aunque los shows sean sus creaciones, él no puede interferir. En fin, este es el final del video. Si te gustó, me encantaría que te suscribas para más contenido como este. Si tienes algún tema o sugerencia, me lo puedes enviar a este correo o dejarla en la caja de comentarios. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR. Chao, belezas.